Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia sobre las derivadas de las funciones trigonométricas. En la clase pasada discutimos otras derivadas como la derivada de la función exponencial, la derivada de la función exponencial natural, la derivada de la función logarítmica y la derivada de la función del logaritmo natural. En esta ocasión vamos a ver las 6 funciones trigonométricas y vamos a determinar la derivada de cada una de ellas 6, tanto en su forma simple como en aquellos escenarios donde involucre la regla de la cadena. Vamos a ver cómo determinar la derivada de cada una de las funciones trigonométricas en su forma simple, es decir, cuando la expresión que corresponde al ángulo z es simplemente la variable x. Entiéndase, vamos a determinar la derivada de f de x es igual a seno de x, coseno de x, tangente de x, cosecante de x, secante de x o cotangente de x. Así que vamos a ver cuál es la derivada en su forma más simple de cada una de estas expresiones. Bien, si f de x es igual a seno de x, f' para seno de x, su derivada va a ser igual a coseno de x. Bien, coseno de x. Así que la derivada de seno de x es igual a coseno de x. Si usted tiene una expresión en su forma simple, f de x es igual a seno de x, entonces f' de x es igual a coseno de x. Bien, vamos a la segunda función trigonométrica. F de x es igual a coseno de x. F de x es igual a coseno de x. La derivada de coseno de x es negativo seno de x. Negativo seno de x. ¿Ok? Por lo tanto, si f de x es igual a coseno de x, entonces f' de x es igual a negativo seno de x. Bien. Veamos la próxima. Tangente de x. Si f de x es igual a tangente de x, ¿cuál es la derivada de la tangente? La derivada de tangente de x es igual a secante cuadrada de x. ¿Ok? Secante cuadrada de x es la derivada de f de x igual a tangente de x. Así que vean las primeras tres donde decimos si f de x es igual a seno de x, f' de x es igual a coseno de x. Segundo, si f de x es igual a coseno de x, entonces f' de x es igual a negativo seno de x. Y tercero, si f de x es igual a tangente de x, entonces f' de x es igual a secante cuadrada de x. Bien, entonces vamos ahora a determinar la derivada de los tres que corresponden a los recíprocos de seno de x, coseno de x y tangente de x. Es decir, la cosecante de x, que es recíproca del seno de x, la secante de x, que es recíproca del coseno de x, y la cotangente de x, que es recíproca de la tangente de x. Bien. La derivada de cosecante de x es negativo cosecante de x cotangente de x, ¿ok? Y ya que hay una multiplicación, puedes poner un pequeño punto en el centro. Bien. Si f de x es igual a cosecante de x, f' de x entonces es igual a negativo cosecante de x por cotangente de x. Bien. Vean el próximo. Si f de x es igual a secante de x, ¿quién es su derivada? La derivada de secante de x es secante de x multiplicado por tangente de x. ¿Bien? Secante de x multiplicado por la tangente de x. ¿Bien? Si f de x es igual a secante de x, entonces f' de x es igual a secante de x tangente de x. ¿Bien? Ahora noten la última, la cotangente. Cotangente de x.
Si f de x es igual a cotangente de x, entonces f' de x es igual a negativo cosecante cuadrada de x. ¿Bien? Negativo cosecante cuadrado de x. ¿Sí? Así que la derivada de seno de x es coseno de x. La derivada de coseno de x es negativo seno de x. La derivada de la tangente de x es secante cuadrada de x. La derivada de la cosecante de x es igual a negativo cosecante de x cotangente de x. La derivada de la secante de x es secante de x por tangente de x. Y la derivada de la cotangente de x es negativo cosecante cuadrado. Bien. Nota esta similitud. La derivada de la tangente de x es la secante cuadrada, mientras la derivada de la cotangente es la cosecante cuadrada, pero con signo negativo. Bien. Bien. Nota también que 3 de las derivadas tienen signo negativo. ¿Quiénes son? La derivada de coseno de x, cuya derivada es negativo seno de x, la derivada de la cosecante de x, cuya derivada es negativo cosecante de x cotangente de x, y la derivada de la cotangente de x, cuya derivada es negativo cosecante cuadrada de x. Como mnemotecnia, nota que cuando la función trigonométrica comienza en C, como es el caso del coseno, cosecante y cotangente, su derivada es negativa. Así que es una buena manera de memorizar. Las 3 funciones trigonométricas que empiezan con C son las 3 funciones trigonométricas cuya derivada resulta en signo negativo. Bien, sé que es una buena forma de aprenderlo. ¿Bien? Anoten eso porque ahora vamos a ver qué pasa si en lugar de X nosotros tenemos una expresión que corresponde más a una función. Por lo tanto, no basta con hacer aplicar este principio, sino que necesitamos añadir la regla de la cadena. Bien, así que copien eso para entonces ver cómo sería la derivada de las funciones trigonométricas utilizando las reglas de la cadena, ya que lo más común es que no nos pregunten la derivada de seno de x, sino la derivada de seno de 3x cuadrado o la derivada de coseno de 4x a la 3 menos 5. Así que esa expresión que corresponde al ángulo, que corresponde a z, no necesariamente la vamos a ver siempre en términos de x, sino en términos de una expresión un poco más elaborada. Y cuando tenemos una expresión más elaborada y requerimos de la regla de la cadena, podemos entonces dilucidar cuál es esa fórmula que corresponde a la derivada de cada una de esas funciones trigonométricas. Y dicho sea de paso, esas nuevas fórmulas que vamos a escribir ahora también aplican a cada uno de estos escenarios. Porque como bien saben, cuando apliquemos la regla de la cadena, vamos a multiplicar por la derivada de esta expresión y la derivada de x es igual a 1. Por tal razón, la derivada de cada una de estas funciones trigonométricas es cada una de las expresiones en la segunda columna. ¿Bien? Anoten eso para copiar las próximas reglas. Bien. 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 Vamos a escribir nuevamente las 6 funciones trigonométricas, pero esta vez en lugar de tener una x, vamos a escribir una u, donde entendemos que esa u es una expresión más elaborada que simplemente la presencia de la variable x. Así que nosotros vamos a determinar la derivada del seno de u, el coseno de u, la tangente de u, la cosecante de u, la secante de u
y la cotangente de U. Bien. Vamos a determinar la derivada utilizando la regla de la cadena, la cual aplica cuando el ángulo está formado por una expresión algebraica más elaborada que simplemente una X, pero que al mismo tiempo aplica a las funciones trigonométricas en su forma más simple, ya que la derivada de X es igual a 1. Entonces tendríamos como derivadas las expresiones que escribimos en la tabla anterior. Bien, así que vamos a ver cómo haríamos estas derivadas utilizando la regla de la cadena, porque estamos partiendo de que U es una expresión compleja que abarca más que simplemente una X. Entonces, habiendo dicho eso, la derivada del seno de U es igual a coseno de U multiplicado por U', porque como nosotros bien sabemos, al aplicar la regla de la cadena, la expresión que está encerrada dentro de la función, también hay que determinar la derivada. ¿Qué sucede? Que por experiencia, esta expresión, una vez realizamos la sustitución, necesitamos un paso adicional para colocar lo que corresponde a U' al lado izquierdo de la expresión, porque es como comúnmente lo simplificamos. Así que, ¿qué tal si nosotros hacemos esa simplificación desde el principio, desde la fórmula? Por lo tanto, ¿qué tal si nosotros decimos que esto es igual a U' multiplicada por el coseno de U? Bien. Así que nosotros vamos a buscar la derivada de esa expresión que corresponde al ángulo. Recuerden que cuando hablo del ángulo es la expresión que está a la derecha de la palabra seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente. Así que cada una de estas U corresponde a un ángulo. Bien, porque nosotros estamos determinando seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente a un ángulo, a una medida de un ángulo que puede estar en grados o en radianes. Ahora, esa expresión puede estar en términos de X o de una función que sea mucho más elaborada que simplemente una X. Y a esa función es lo que estoy llamándole U. Vean ahora, la derivada del coseno de U es el opuesto del seno de U, el opuesto del seno de U, pero por la regla de la cadena tengo que multiplicarlo por U'. Bien, así que por medio de la regla de la cadena, la derivada del coseno de U es negativo seno de U multiplicado por U'. Pero como ya hemos dicho, esta expresión que corresponde a U', en pasos subsiguientes, va a pasar a la izquierda. Sabemos que hay un signo negativo. ¿Por qué entonces no convertimos esta fórmula o la modificamos de forma tal que digamos negativo U', seno de U? Bien. Así que negativo U' multiplicado por seno de U me va a dar la derivada del coseno de U. Vean la tangente. La tangente de U. ¿Cuál es la derivada generalmente? La derivada de la tangente es la secante cuadrada. Así que la tangente de U es igual a la secante al cuadrado de U multiplicado por U'. Estamos aplicando nuevamente la regla de la cadena. La derivada de la tangente de U es igual a la secante cuadrada de U multiplicado por U'. Ya que U' es una expresión que en pasos subsiguientes va a pasar a la izquierda, ¿por qué no modificamos la fórmula y decimos que la derivada de la tangente de U es U' multiplicado por la secante al cuadrado de U? Bien, así que observen cómo hemos aplicado la regla de la cadena con los primeros tres escenarios que corresponden a las primeras tres funciones trigonométricas. Bien, la derivada del seno de U es U' multiplicada por coseno de U. La derivada del coseno de U es negativo U' multiplicada por el seno de U. Y la derivada de la tangente de U es igual a U' multiplicada por la secante cuadrada de U. Bien. Ahora, veamos qué ocurre con la cosecante.
Cuando estamos buscando la derivada de la cosecante, sabemos que la derivada es negativa. Aquellas funciones trigonométricas que empiezan con C, su derivada es negativa. Esto es una mnemotecnia. La derivada de la cosecante es cosecante cotangente. Por lo tanto, la derivada de la cosecante de U es negativo. Cosecante de U multiplicado por la cotangente de U multiplicado por U'. Bien, así que la derivada de la cosecante de U es negativo cosecante de U por cotangente de U por U'. Como hemos dicho, U' en pasos subsiguientes va a ser lo primero que usted va a escribir en la expresión. ¿Qué tal si modificamos la fórmula y decimos que esto es igual a negativo U', negativo U' multiplicado por la cosecante de U, por la cosecante de U? Bien. ¿Qué tal si decimos que esto es negativo U' multiplicado por la cosecante de U, multiplicado por la cosecante de U y multiplicado por la cotangente de U? Bien. La derivada de la cosecante de U, utilizando la regla de la cadena y haciéndole modificaciones para simplificar los pasos, corresponde a negativo U' multiplicada por la cosecante de U y multiplicada por la cotangente de U. Bien. Veamos la secante. La derivada de la secante, su derivada es positiva. La derivada de la secante de U es secante de U, tangente de U. Pero dado que hay una expresión compleja, esa expresión hay que buscar la derivada y es lo que le llamamos U'. Por lo tanto, la derivada de la secante de U es igual a secante de U multiplicada por la tangente de U multiplicada por U'. Así que la derivada de la secante de U, la derivada de la secante de U es secante de U por tangente de U por U'. Que esto es igual a U' multiplicado por la secante de U y multiplicado por la tangente de U. Bien. Así que la derivada de la secante de U es U' por la secante de U por la tangente de U. Y ahora veamos la cotangente. En el caso de la cotangente, dado que es uno de los tres escenarios donde la función trigonométrica comienza con C, su derivada es negativa. Bien, la derivada de la cotangente es negativo cosecante al cuadrado. Así que tenemos negativo cosecante al cuadrado de U multiplicado por U', que esto pasa a ser igual a negativo por U', negativo U' multiplicado por la cosecante al cuadrado de U, multiplicado por la cosecante al cuadrado de U. ¿Bien? Bien. Así que veamos esa fórmula para poder ponerla en práctica. La derivada de seno de U es U' por el coseno de U. Noten que estoy ya leyendo la última parte de cada aseveración porque quiero que se enfoquen en la última parte, ya que esa fórmula ya está simplificada y sustituir en ella, utilizarla, nos va a llevar a la respuesta en menos pasos. Por lo tanto, la derivada del seno de U es U' por coseno de U. La derivada del coseno de U es igual a negativo U' por el seno de U. La derivada de la tangente de U es igual a U' multiplicado por la secante al cuadrado de U. La derivada de la cosecante de U, su derivada es negativo U' multiplicada por la cosecante de U multiplicada por la cotangente de U. Vean la secante, la derivada de la secante de U es igual a U' multiplicado por la secante de U multiplicada por la tangente de U. Y por último, la derivada de la cotangente de U es igual a negativo U'
multiplicada por la cosecante al cuadrado de u. Nuevamente noten que cuando la derivada se la estamos buscando al coseno, la cosecante y la cotangente, es decir, a las funciones trigonométricas que comienzan con c, sus derivadas tienen signo negativo. Noten eso y noten que quiero enfocarme en estas fórmulas que están aquí. Así que nos vamos a enfocar. Esta es la derivada de seno de u, esta es la derivada del coseno de u, esta es la derivada de la tangente de u, esta es la derivada de la cosecante de u, esta es la derivada de la secante de u y esta es la derivada de la cotangente de u. ¿Sí? Así que quiero que noten esa que estoy subrayando. Ambas son ciertas, pero esta es la que va a llevar a la solución de los ejercicios en menos pasos. Bien, copien eso para poder trabajar los ejercicios. Bien. Bien. Vamos a hacer brevemente una derivada de cada una de las funciones trigonométricas y luego hacemos una serie de ejercicios. ¿Bien? Veamos, por ejemplo, vamos a ver el primer escenario. ¿Bien? Bien. La derivada respecto a x, ¿verdad?, del seno de u es igual a u' multiplicada por el coseno de u. Bien. Por lo tanto, si nosotros tenemos un ejercicio, por ejemplo, f de x es igual al seno de 2x a la 3. Bien. Por si no se entiende, esto es un exponente 3. Vamos a reescribirlo. Seno de 2x a la 3. Noten que esta expresión aquí es u. Por lo tanto, yo debo decir que u es igual a 2x a la 3. Y al mismo tiempo saber que u' es igual a 3 por 2, 6, x a la 2. Bien. Debo conocer quién es u, la expresión que está al lado de la palabra, función trigonométrica, seno, coseno, tangente, etcétera, que corresponde al ángulo. Por lo tanto, ¿quién sería la derivada? La derivada es igual a u', es decir, 6x cuadrado, multiplicada por el coseno de u, multiplicada por el coseno de 2x a la 3. ¿Bien? Pueden colocar aquí un pequeño punto, pero no es importante. Pueden colocar paréntesis, pero no es necesario porque se entiende que la relación entre 6x cuadrado y coseno es una multiplicación. Tampoco es imprescindible colocar paréntesis al lado antes y después de la palabra de la expresión 2x a la 3, porque ya que no está separado por sumas ni restas, se conoce que estamos ante un término formado por el coeficiente y su variable. Así que le estamos determinando el coseno a todo ese término. ¿Bien? Así que esta es la derivada. Vean cómo utilizando esta fórmula realizamos la derivada en un solo paso. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Vean el próximo. F de x es igual al seno de 5x a la 2. F de x es igual a seno de 5x a la 2. ¿Quién es u? U es esta expresión. En este ejercicio, u es igual a 5x a la 2
Y U', que es su derivada, es igual a 10x. Bien, es igual a 10x. Por lo tanto, ¿quién es f'? F' de x es igual a U' a 10x multiplicado por el coseno del ángulo, por el coseno de 5x cuadrado. Bien. Así que con esta fórmula hacemos el procedimiento en un solo paso. ¿Alguna duda aquí? Excelente. Vamos a determinar ahora la derivada del coseno de U. Bien. La derivada respecto a x del coseno de U es igual a negativo U' seno de U. Bien, nuevamente, si la función trigonométrica comienza con C, la derivada tiene que comenzar con un signo negativo. Bien, así que vamos a hacer el primer ejercicio. F de x es igual al coseno de 7x a la 3. F de x es igual al coseno de 7x a la 3. ¿Quién es U? U para este ejercicio es igual a 7x a la 3. ¿Quién es U'? La derivada de esta expresión, 3 por 7, 21, x a la 2. Así que conozco U, conozco U' y sé que el coseno va a ser cambiado a un seno y con un signo negativo. Por lo tanto, f' de x es igual a negativo 21x cuadrado multiplicado por el seno de 7x a la 3. Bien. Ven, sencillo, en un solo paso se determina la derivada. Bien, estamos utilizando las reglas de la cadena, pero de una forma muy simplificada. Veamos este próximo ejercicio. F de x es igual al coseno de 3x cuadrado menos 2x. Bien, aquí es totalmente necesario el uso de paréntesis porque yo quiero indicarle al lector que le estoy determinando el coseno a todo este ángulo. Y este ángulo se llama 3x cuadrado menos 2x. De no tener paréntesis, se debe entender de forma errónea que le estoy determinando el coseno a 3x cuadrado. Y que una vez tenga el resultado, entonces le resto 2x. Eso no es lo que estamos haciendo. Le estamos determinando el coseno a toda esa expresión. El coseno a 3x cuadrado menos 2x. Esa expresión encerrada en el paréntesis es lo que corresponde a U. Por lo tanto, para este ejercicio, U es igual a 3x cuadrado menos 2x. U es igual a 3x cuadrado menos 2x. Por lo tanto, ¿quién es U'? La derivada de esa expresión, 6x menos 2. 6x menos 2. ¿Alguna duda con que U es igual a 3x cuadrado menos 2x y que a su vez U' es igual a 6x menos 2? Pues estamos listos para determinar la derivada. Entonces f' de x es igual al opuesto de U', es decir, coloco un negativo, abro un paréntesis, 6x menos 2. Bien. Y lo multiplico por el seno de la expresión original de 3x cuadrado menos 2x.
¿Ok? Y ahí hemos determinado la derivada de f de x igual al coseno de 3x cuadrado menos 2x. ¿Alguna pregunta? Veamos la tangente. La derivada respecto a x de la tangente de u es igual a u' multiplicado por secante cuadrado de u. ¿Ok? Bien. La derivada de la tangente de u es u' multiplicado por la secante al cuadrado de u. Por lo tanto, vamos a ver un ejercicio. Determinemos la derivada de esta función. F de x es igual a la tangente de 5x cuadrado menos 2x. Determinemos la derivada de la función f de x igual a la tangente de 5x cuadrado menos 2x. Toda esta expresión corresponde al ángulo, toda esta expresión corresponde a u. Por lo tanto, u es igual a 5x cuadrado menos 2x. U es igual a 5x cuadrado menos 2x. ¿Quién es u'? ¿Quién es u'? ¿Quién es la derivada de 5x cuadrado menos 2x? 10x menos 2. 10x menos 2. Por lo tanto, ya estamos listos para ejecutar la fórmula. F' de x es igual a u', abro paréntesis, 10x menos 2, multiplicado por la secante cuadrada de 5x cuadrado menos 2x. Bien. Noten, si f de x es igual a la tangente de 5x cuadrado menos 2x, sabemos que u es igual a 5x cuadrado menos 2x y por consiguiente que u' es igual a 10x menos 2. F' de x es igual a u' por secante cuadrada de u. Es decir, u', 10x menos 2, multiplicado por secante cuadrada de u, multiplicado por la secante cuadrada de 5x cuadrado menos 2x. Nota la importancia de los paréntesis. Es necesario colocar este par de paréntesis porque de lo contrario, si omitiéramos los paréntesis, estaremos diciendo 10x menos 2 veces la multiplicación de la secante. ¿Ven? Así que nosotros no estamos multiplicando la secante por 2. Estamos multiplicando, mejor dicho, no estamos multiplicando la secante cuadrada por 2. Estamos multiplicando la secante cuadrada por toda esta expresión. Y por eso aquí es necesario escribir el par de paréntesis. Bien, veamos otro ejercicio que involucra tangente. Veamos el siguiente. F de x es igual a la tangente de 2x a la 3. Bien, f de x igual a la tangente de 2x a la 3. ¿Quién es u? U es igual a 2x a la 3. ¿Quién es u'? 6x cuadrado. Bien, dado que la derivada de u es un solo término, distinto aquí donde la derivada eran dos términos, al haber un solo término no es necesario el uso de paréntesis. Lo puedo utilizar, pero no es imprescindible, no es necesario. Así que f' de x es igual a u', es decir, 6x cuadrado multiplicado por la secante cuadrada
de la expresión original 2x a la 3. ¿Bien? ¿Alguna pregunta o duda sobre la derivada de la tangente? Muy bien. La derivada con respecto a x de la cosecante de u es igual a aquellas funciones trigonométricas que comienzan con c, coinciden con que su derivada empieza con un signo negativo. Así que comienzo con un signo negativo. Escribimos u', porque estamos obedeciendo las reglas de la cadena. Y la derivada de la cosecante es cosecante cotangente. Por lo tanto, la derivada de cosecante de u es el opuesto de u' por la cosecante de u por la cotangente de u. Y si usted desea, puede colocar puntos entre medio de cada uno de esos factores. El primero es negativo u', el segundo es la cosecante de u y el tercero es la cotangente de u. ¿Bien? Así que la derivada de la cosecante de u es igual a negativo u', cosecante de u, cotangente de u. Veamos. Si f de x es igual a la cosecante de 5x cuadrado menos 7x, determinemos la derivada. ¿Ok? Vamos a determinar quién es u. Para este ejercicio, u es igual a 5x cuadrado menos 7x. U es igual a 5x cuadrado menos 7x. U es igual a 5x cuadrado menos 7x. ¿Quién es u'? U' es igual a la derivada de esa expresión, 10x menos 7. 10x menos 7. ¿Ok? Ahora, estamos listos para determinar la derivada de la cosecante de 5x cuadrado menos 7x. La derivada es el opuesto de u'. Recuerden que aquí u' está formado por dos términos. El primero es 10x, el segundo es un menos 7 sumado. Así que tenemos que utilizar paréntesis. 10x menos 7 multiplicado por la cosecante de la expresión original de u, la cosecante de 5x cuadrado menos 7x, multiplicado por la cotangente de esa misma expresión, multiplicado por la cotangente de 5x cuadrado menos 7x. Y le exhorto que hagan puntitos en el centro para que se pueda distinguir cada uno de los factores. El primero es negativo u', es decir, negativo, paréntesis 10x menos 7. El segundo factor se llama cosecante de 5x cuadrado menos 7x. Y el tercer factor se conoce como cotangente de 5x cuadrado menos 7x. Bien, vean y vamos a hacer otro más. Veamos qué tal si f de x es igual a la cosecante, bien, de 4x a la 2 más 3x. Determinemos la derivada de f de x es igual a la cosecante de 4x cuadrado más 3x. ¿Quién es u? U es la expresión encerrada entre paréntesis. Bien, vamos a determinar primeramente quién es u.
para este ejercicio, u es igual a 4x cuadrado más 3x. Bien, ¿quién es u'? U' es la derivada de esta misma expresión. ¿Quién es la derivada de 4x cuadrado? 8x. Más, ¿quién es la derivada de 3x? 3. 8x más 3 es la derivada de u. 8x más 3 corresponde a u'. ¿Estamos listos para la sustitución? Así que f' de x es igual a el opuesto de u', el opuesto de 8x más 3. Recuerden el uso de paréntesis por consistir en más de un término. El opuesto de 8x más 3 multiplicado por la cosecante, ¿verdad? Por la cosecante de la expresión original, por la cosecante de 4x cuadrado más 3x, la cosecante de u, bien, multiplicado por la cosecante de u y multiplicado por la cotangente de u, multiplicado por la cotangente de la misma expresión 4x cuadrado más 3x, 4x cuadrado más 3x, 4x cuadrado más 3x. Ahí hemos determinado la derivada de f de x es igual a la cosecante de 4x cuadrado más 3x. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Qué tal si ahora trabajamos con la derivada de la secante de u? La derivada con respecto a x de la secante de u es igual a u' multiplicado por la secante de u multiplicada por la tangente de u. Bien, secante tangente. Bien, la derivada de la secante es secante tangente. Así que la derivada de la secante de u es u' por la secante de u por la tangente de u. Veamos un ejemplo. F de x es igual a la secante de 9x a la 3 menos 3x a la 2. F de x es igual a la secante de 9x a la 3 menos 3x a la 2. ¿Quién es u? 9x a la 3 menos 3x a la 2. Así que escribimos u es igual a 9x a la 3 menos 3x a la 2. ¿Quién es u'? La derivada de esta expresión, 27x a la 2 menos 6x. Nuevamente, la derivada tiene dos términos. Necesitamos emplear paréntesis. Así que, ¿quién es la derivada de esta expresión? F' de x es igual a u', abrimos paréntesis, 27x cuadrado menos 6x multiplicado por la secante de u, multiplicado por la secante de u, que es específicamente esta misma expresión en la secante de u, multiplicado por la secante de 9x a la 3 menos 3x a la 2, multiplicado por la tangente de esa misma expresión, multiplicado por la tangente de 9x a la 3 menos 3x a la 2. ¿Ok? Bien. Así que si f de x es igual a la secante de 9x a la 3 menos 3x a la 2, ¿quién es u? U es igual a la expresión a la que le estamos determinando la secante.
9x a la 3 menos 3x a la 2. U' pasa a ser la derivada. La derivada de 9x a la 3, 27x a la 2, menos la derivada de 3x a la 2 es 6x. Así que la derivada es U' por la secante de U por la tangente de U. U' es 27x a la 2 menos 6x multiplicado por la secante de U, es decir, la secante de 9x a la 3 menos 3x a la 2, multiplicado por la tangente de U, es decir, por la tangente de 9x a la 3 menos 3x a la 2. Bien, ¿alguna pregunta con este ejercicio? Veamos otro. F de x es igual a la secante de 7x cuadrado menos 5x. F de x es igual a la secante de 7x cuadrado menos 5x. U es igual a 7x cuadrado menos 5x. Por lo tanto, U lo escribimos igual a 7x cuadrado menos 5x. Por lo tanto, ¿quién es U'? U' es igual a 14x menos 5. 14x menos 5. U' es 14x menos 5. Estamos listos para determinar la derivada. F' de x es igual a U', paréntesis 14x menos 5. Bien. Multiplicado por la secante de U, que es la misma expresión original, multiplicado por la secante de 7x cuadrado menos 5x, multiplicado por la tangente de la misma expresión, multiplicado por la tangente de 7x cuadrado menos 5x. ¿Bien? Así que en un solo paso determinamos la derivada de estas funciones. Verifiquen si hay alguna pregunta, alguna duda o comentario. Bien. Veamos la derivada de la cotangente. Bien, la derivada con respecto a x de la cotangente de u es igual a las funciones trigonométricas que comienzan con u resultan que tienen derivadas que comienzan con signo negativo. Bien, una mnemotecnia. Así que esto es negativo u' multiplicada por la derivada de la cotangente, que no es otra cosa que la cosecante cuadrada, ¿sí? Multiplicado por la cosecante al cuadrado de la expresión original de u. Bien. Así que la derivada de la cotangente de u es igual a negativo u' multiplicado por la cosecante al cuadrado de u. Bien. Veamos un ejercicio. Determinemos la derivada de esta función f de x es igual. Bien. F de x es igual a la cotangente de 8x a la 3 menos 9. Bien. Determinemos la derivada de f de x igual a cotangente de 8x a la 3 menos 9. U es igual a 8x a la 3 menos 9. ¿Quién es U'? La derivada de esa misma expresión. ¿Quién es la derivada de 8x a la 3? 24x a la 2.
¿Quién es la derivada de 9? La derivada de una constante 0. Así que la derivada de u, o en otras palabras, u', consiste en un solo término, así que el uso de paréntesis antes y después de ella no es imprescindible. Por lo tanto, estamos listos ya para realizar la derivada. Determinemos la derivada de esta función f' de x igual al opuesto de u', al opuesto de 24x cuadrado, multiplicado por ¿quién? Por la cosecante al cuadrado, multiplicado por la cosecante al cuadrado de la expresión original, paréntesis 8x a la 3 menos 9. ¿Bien? ¿Alguna duda con este ejercicio? F de x es igual a la cotangente de 8x a la 3 menos 9, por lo tanto 8x a la 3 menos 9 u. ¿Quién es u'? La derivada de esa expresión encerrada en el paréntesis, 24x a la 2. Sabemos que el 9 es una constante, su derivada es 0. Por lo tanto, u' es 24x cuadrado. ¿Quién es f' de x? Negativo u' por la cosecante cuadrada de u. Negativo u', negativo 24x cuadrado por cosecante cuadrada de u. Cosecante cuadrada de 8x a la 3 menos 9. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Veamos el próximo. F de x es igual a la cotangente de x a la 2 menos 3x. ¿Bien? F de x es igual a la cotangente de x a la 2 menos 3x. ¿Quién es u? U es igual a x a la 2 menos 3x. X a la 2 menos 3x. ¿Quién es u'? La derivada de esta expresión. 2x menos 3. 2x menos 3. Ya estamos listos para determinar la derivada. Así que la derivada de esta expresión se conoce como f' de x es igual a el opuesto de u'. El opuesto, u' tiene dos términos, necesito utilizar paréntesis. El opuesto de paréntesis 2x menos 3. Bien. Multiplicado por cosecante al cuadrado de la expresión original, paréntesis x cuadrado menos 3x. Y ahí tenemos la derivada en un solo paso. Bien, observen, vean si tienen alguna pregunta o duda. Cotangente de x cuadrado menos 3x, u es igual a x cuadrado menos 3x. Por consiguiente, u' es igual a su derivada, 2x menos 3. Dado que son dos términos, necesito emplear paréntesis antes y después. F' de x es igual al opuesto de u' por la cosecante cuadrada de u. ¿Quién es el opuesto de u'? El opuesto de paréntesis 2x menos 3, multiplicada por la cosecante cuadrada de u, multiplicada por la cosecante cuadrada de x cuadrado menos 3x. Simplemente es sustituir, seguir las reglas, y en un solo paso usted tiene la solución de cada uno de estos ejercicios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Bien. Vamos a hacer diferentes ejercicios que involucren los conocimientos y aplicar todas estas reglas. ¿Sí? Así que las instrucciones a continuación son: determina la derivada. ¿Sí? Ya no de uno en específico, sino utilizar toda esa información para contestar las preguntas relacionadas con derivadas. ¿Bien? Así que nosotros vamos a trabajar como determina la derivada. Determina la derivada de las siguientes funciones. Determina la derivada de las siguientes funciones. ¿Ok? Bien.
Vamos a determinar la derivada de las siguientes funciones. La primera derivada que vamos a determinar es la de la función f de x es igual a seno de x por coseno de x. F de x es igual a seno de x multiplicado por coseno de x. ¿Bien? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos derivadas de funciones trigonométricas, pero también tenemos la derivada de una multiplicación. ¿Cómo se resuelve la derivada de una multiplicación? Si tenemos una multiplicación de dos factores, el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Por lo tanto, f' de x es igual al primero seno de x por la derivada del segundo. ¿Quién es la derivada del coseno? El opuesto del seno. Recuerden que dado que solamente tenemos coseno de x, no tenemos que aplicar la regla de la cadena, pero si la aplicáramos, estaríamos diciendo que la derivada del coseno es menos seno de x. Vamos a hacer un pequeño espacio para que se pueda apreciar. Bien. Así que la derivada de esta multiplicación es el primero por la derivada del segundo. La derivada del coseno es negativo seno de x. Obviamente, si utilizamos la regla de la cadena, multiplicada por la derivada de x, que es 1. Así que por eso no hacemos más nada. Más el segundo coseno de x multiplicado por la derivada del primero. ¿Cuál es la derivada del seno de x? Coseno de x. ¿Ok? Bien. Así que, ¿a qué es igual esta derivada? Cuando usted tiene seno de x multiplicado por seno de x y un signo negativo, usted lo que tiene es negativo seno al cuadrado de x. Lo que se eleva al cuadrado no es la variable, sino la función. Seno de x por seno de x, seno al cuadrado de x. Coseno de x por coseno de x, coseno al cuadrado de x. Tangente de x por tangente de x, tangente al cuadrado de x y así sucesivamente. Lo que usted eleva al cuadrado cuando usted multiplica dos funciones trigonométricas iguales, usted cuando las multiplica, usted está elevando al cuadrado la función, la variable se queda igual. Era x, se quedó x. Lo que usted eleva al cuadrado es la función. Así que negativo seno cuadrado de x, toda esta expresión, ¿bien? Sí, lo podemos encerrar entre paréntesis, pero para propósitos de visibilidad. Más coseno de x por coseno de x, nuevamente, es el cuadrado del coseno de x, coseno cuadrado de x. ¿Sí? Coseno cuadrado de x. Así que usted puede decir negativo seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Bien, lo podemos dejar simplemente expresado. Podemos simplemente quitar este par de paréntesis, ya no es necesario. Y el ejercicio lo puedes dejar expresado como negativo seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. O, si deseas, puedes decir coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Bien. Bien. Cualquiera de las últimas dos está aceptada. Bien. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Anoten para hacer otro ejercicio. Bien. Determinemos la derivada de esta próxima función. Vamos para esta segunda. F de x igual a seno de 4x a la 3. Vamos para el segundo ejercicio. F de x es igual a seno de 4x a la 3. Bien. ¿Quién es u? 4x a la 3. ¿Quién es u'?
12x a la 2. Y quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué no utilicé u y u' en el ejercicio anterior? Porque la expresión a la que le estábamos determinando el seno o el coseno eran simplemente x. Y si buscábamos u' era 1. Así que multiplicar por u' consistía en multiplicar por 1, lo cual dejaba la expresión igual. Por eso es que no nos enfocamos en ver quién era u y quién era u', porque no iba a tener ningún efecto. Bien, dado que aquí sí es una expresión más elaborada, sí es necesario ver quién es u y determinar u'. Segundo, otra diferencia del ejercicio anterior es que involucraba la derivada de una multiplicación. El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Bien. Así que, ¿cuál es la? Nosotros tenemos lo siguiente, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos es seno de u. Y nosotros sabemos que su derivada, ¿bien? Su derivada es u' multiplicada por el coseno de u. Bien, esta es la derivada. Si esta es la función, su derivada es u' por el coseno de u, ¿cierto? Así que tenemos seno de u y su derivada es u' por el coseno de u. Por lo tanto, ¿quién es f'? F' de x es igual a u', 12x cuadrado, multiplicado por el coseno de la expresión original, el coseno de u, el coseno de u, el coseno de 4x a la 3. Bien, este ejercicio se hizo de un solo paso. Por eso no marco, no lo delimito, porque solamente hubo un paso, distinto al ejercicio anterior, donde tuvimos una serie de pasos y para marcar cuando llegamos a la solución, por eso lo identifique con un rectángulo. Pero aquí solamente hay un paso. Así que la contestación es f' de x igual a 12x cuadrado, que corresponde a u', multiplicada por el coseno de u, multiplicada por el coseno de 4x a la 3. ¿Bien? ¿Alguna pregunta o duda? Bien. Veamos la siguiente función, el coseno de x a la 3. El ejercicio 3. El ejercicio 3 lee así: f de x es igual al coseno de x a la 3. Así que nosotros tenemos que u es igual a x a la 3 y que u' es igual a 3x a la 2. Cuando una expresión está en términos de coseno de u, su derivada primero tiene signo negativo. Por regla de la cadena tenemos a u' y la derivada del coseno es menos seno, incluyendo este negativo, seno de u. U' por el seno de u con signo negativo, esa es la derivada. Si usted tiene coseno de u, su derivada es negativo u' por seno de u. Bien, por lo tanto, ¿quién es la derivada de esta función? F' de x es igual a negativo 3x cuadrado, negativo u', negativo 3x cuadrado, multiplicado por el seno de u, por el seno de x a la 3. ¿Alguna pregunta con esta función y su derivada? Bien, recuerden que para cada ejercicio les estoy recordando la fórmula. Bien, vean si hay alguna pregunta. Vamos a ver un ejercicio que involucre tangente. ¿Qué tal si hacemos f de x igual a tangente de 5x cuadrado? Bien. Bien. Este sería el ejercicio 4. Vamos para el ejercicio 4. F de x es igual a la tangente de 5x cuadrado. Bien, f de x es igual a la tangente de 5x cuadrado. ¿Quién es u? U es igual a 5x cuadrado.
¿Quién es U'? U' es 10x. Cuando nosotros tenemos la tangente de U, la derivada de la tangente es secante cuadrada. Así que, utilizando la regla de la cadena, U' multiplicado por la secante cuadrada de U. ¿Bien? Bien, cuando tenemos tangente de U, su derivada es U' multiplicada por la secante cuadrada de U. Así que estamos ya preparados para determinar la derivada. ¿Cuál es la derivada de esta función? F' de x es igual a U', es decir, 10x multiplicada por la secante cuadrada de 5x cuadrado. ¿Bien? Vean cómo en un solo paso se determina la derivada de esta función. ¿Bien? ¿Alguna pregunta o duda con este ejercicio? ¿Algún comentario? Bien. Vamos para el 5, donde vamos a determinar la derivada de una función que involucra secante. Vamos a hacer la derivada de esta función que involucra secante. Vamos para el ejercicio 5. El ejercicio lee así. F de x es igual a la secante. ¿Ve? Vamos a anotar la secante de 3x cuadrado más 2. ¿Ve? Así que vamos a determinar la derivada de f de x igual a secante de 3x cuadrado más 2. Bien. ¿Quién es U? U es igual a 3x cuadrado más 2. ¿Quién es U'? La derivada de esta expresión, 6x, ¿ok? Bien. ¿Qué sabemos de la secante? Bueno, cuando nosotros tenemos una función en términos de secante de U, bien, su derivada es U' por la secante de U por la tangente de U. U' por la secante de U por la tangente de U. Bien. Anoten eso. Bien. Así que la derivada de la secante de U es U' por secante de U por tangente de U. Estamos listos ya para determinar la derivada. F' de x es igual a U', 6x, multiplicado por la secante de U, multiplicado por esta misma expresión original que es la secante de U, la secante de 3x cuadrado más 2, multiplicado por la tangente de U, la tangente de esa misma expresión, la tangente de 3x cuadrado más 2. ¿Bien? Y en un solo paso hemos determinado la derivada de esta función. ¿Alguna pregunta aquí? Nuevamente, conocer la regla y hacer la sustitución correcta. ¿Bien? Si nosotros tenemos f de x igual a la secante de u, su derivada es u' por la secante de u por la tangente de u. ¿Bien? ¿Alguna pregunta o duda? Veamos el ejercicio 6, que involucra la cosecante. El ejercicio 6 involucra a la cosecante. Vamos a ver el ejercicio 6. El ejercicio 6 lee de la siguiente forma. F de x igual a cosecante de 7x a la 3. F de x es igual a la cosecante de 7x a la 3. Bien. Para este ejercicio, U es igual a 7x a la 3. ¿Verdad? Bien.
Bien, vayan anotando. Bien. U es igual a 7x a la 3. U' es 3 por 7, 21 x a la 2. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos una función en términos de cosecante de u, nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que la derivada de las funciones trigonométricas que comienzan con c comienzan con un signo negativo. Lo segundo es que vamos a utilizar la regla de la cadena, por lo tanto, al lado del negativo vamos a escribir u'. Bien. Y la derivada de la cosecante, además del signo negativo, es cosecante cotangente. Así que es u' por la cosecante de u por la cotangente de u. Bien. Bien. Así que si tenemos una expresión en términos de cosecante de u, su derivada es negativo u' por cosecante de u por cotangente de u. Así que estamos listos para determinar la derivada. F' de x es igual al opuesto de u', al opuesto de 21x a la 2 multiplicado por la cosecante de u, es decir, por esta misma expresión, multiplicado por la cosecante de 7x a la 3. No es necesario usar paréntesis aquí porque es un solo término. Lo puede hacer, pero no es necesario. ¿Eh? Déjenme aclarar para que se vea más claro. 7x a la 3 multiplicado por la cotangente de esa misma expresión, de 7x a la 3. Bien, en un solo paso hemos determinado la derivada de esta función que involucra la cosecante. Por lo tanto, si f de x igual a cosecante de 7x a la 3, u es 7x a la 3, u' es 21x a la 2, la derivada de la cosecante de u es igual a negativo u' por cosecante de u por cotangente de u. Es decir, f' de x es igual a negativo u', negativo 21x a la 2, por cosecante de u, cosecante de 7x a la 3, por cotangente de u, cotangente de 7x a la 3. ¿Alguna pregunta o duda con este ejercicio? Bien. Vamos a ver el ejercicio 7 que involucra un cociente. F de x es igual a la cotangente de x dividido entre x. Cotangente de x dividido entre x. Nota que dado que x es una expresión en su forma más simple, no necesitamos la regla de la cadena. Pero si la utilizáramos, tampoco vamos a obtener el ejercicio incorrecto. Simplemente la derivada de x es 1. Bien. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Que estamos ante la derivada de una división, la derivada de un cociente. Bien. ¿Y cómo se determina esa derivada? Bueno, f' de x es igual a, vamos a aplicar la regla de la derivada de un cociente. Bien. Así que esto es igual al denominador, o el de abajo, el denominador, por la derivada del de arriba. La derivada del de arriba. ¿Quién es la derivada de la cotangente? Bueno, el hecho de que comience con c me dice que la derivada de la cotangente tiene un signo negativo. Aquí yo no involucro u, no es necesario, porque la expresión está en su forma más simple, no hay que usar regla de la cadena. ¿Bien? Bien, ¿quién es la derivada de la cotangente? La derivada de la cotangente es negativo cosecante cuadrado. Negativo cosecante al cuadrado de x. Bien, aquí tenemos denominador por la derivada del numerador
menos el numerador por la derivada del denominador. Por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Todo dividido entre el cuadrado del denominador. Bien, esta es la parte más importante del ejercicio, porque aquí se demuestra si usted sabe aplicar la regla de la derivada de un cociente. Bien. Así que la derivada es el de abajo, x por la derivada del de arriba, negativo cosecante cuadrada de x, menos el de arriba, cotangente de x, por la derivada del de abajo, 1, dividido entre x cuadrado. Bien. Aquí no hay mucho más que hacer, simplemente saber que este negativo y este x los puedo unir, romper el paréntesis y decir negativo x cosecante cuadrada de x menos cotangente de x entre x cuadrado. Bien. Si usted quisiera simplificarlo un poco más, podríamos determinar el sacar factor común negativo 1. Podríamos hacerlo. No es del todo necesario. Puedes poner un negativo al lado de toda la fracción y decir x cosecante cuadrada de x más cotangente de x dividido entre x cuadrado. Dado que esto es un ejercicio elaborado de varios pasos, aquí sí por lo menos yo me tomo el tiempo y delimito dónde está la solución. ¿Bien? La solución está aquí. ¿Bien? Así que esta es una forma simplificada de mostrar el resultado. El opuesto de todo lo que vemos ahí, x por cosecante cuadrada de x más cotangente de x. Recuerden, al sacar negativo 1 factor común, le quitamos este negativo y le quitamos esta recta cambiada a suma. ¿Bien? Si hubiese sido suma, la habríamos cambiado a recta. Si cambiamos los signos del numerador, no podemos hacerle nada al denominador. ¿Sí? No podemos cambiar ambos. O cambiamos el numerador o el denominador, pero no podemos cambiarlo ambos. ¿Ok? Bien. ¿Pregunta o duda? Vamos a ver. ¿Qué tal si hacemos el ejercicio 8? Que también involucra un cociente. Seno de x entre coseno de x. Vamos a hacer el ejercicio 8. El ejercicio 8 lee así. F de x es igual a seno de x entre coseno de x. ¿Bien? Estamos ante la derivada de una división. Y la derivada de una división se resuelve de la siguiente forma. El denominador, el de abajo, el denominador, el de abajo, por la derivada del de arriba, que es la derivada del seno de x, coseno de x, menos el numerador, seno de x, por la derivada del denominador, la derivada de coseno de x, negativo, seno de x. Recuerden que para yo poner ese negativo seno de x, necesito ponerlo en paréntesis para que no se confunda con una recta. Es la multiplicación de este por el negativo. Todo dividido entre este denominador al cuadrado. ¿Quién es el cuadrado de coseno de x? Coseno cuadrado de x. El cuadrado del coseno de x es coseno cuadrado de x. Bien. Próximo paso. Voy a utilizar más de la izquierda por si necesito más de un paso. Coseno de x por coseno de x. Coseno de x por coseno de x es coseno al cuadrado de x. Bien. Negativo seno de x menos seno de x. Esto pasa a ser la multiplicación. Esto pasa a ser negativo. Si quitamos este menos por un momento, si no lo leemos, estos dos paréntesis producen negativo seno cuadrado de x. ¿Sí? Seno de x por negativo. Negativo seno cuadrado de x. Pero como aquí hay una resta, menos negativo seno cuadrado de x pasa a ser un más seno cuadrado de x. Todo eso dividido entre el coseno cuadrado de x. Bien. Bien.
Como recordaremos en trigonometría, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Así que todo ese numerador pasa a ser un 1 entre coseno cuadrado de x. Bien. Pero el coseno es el recíproco de la secante. Por lo tanto, 1 entre coseno cuadrado es igual a secante cuadrada de x. Por lo tanto, toda esa expresión se resume como secante cuadrada de x. Bien, así que si f de x igual a seno de x entre coseno de x, su derivada es f' de x igual a la secante cuadrada de x. Bien, ¿alguna pregunta? Bien. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Bien. Vamos a ver. Bien. Bien, continuamos. Vamos a continuar. Vamos a empezar aquí. Ok. Vamos a hacer el ejercicio 9. El ejercicio 9 también involucra un cociente. Vamos a hacer el ejercicio 9, que lee así. F de x es igual, ¿bien? Vamos a ver ese cociente, a coseno de 2x dividido entre x, coseno de 2x dividido entre x. Bien, aquí tenemos que utilizar la regla de la cadena. Simplemente la derivada de 2x es 2, no es muy difícil. Recordar que u es igual a 2x y que u' es igual a 2. Solamente recordar eso. Así que f' de x es igual al denominador por la derivada del numerador. ¿Quién es la derivada del numerador? La derivada, si usted tiene coseno de u, la derivada del coseno de u es negativo u' por seno de u. Así que esta expresión es lo que va encerrado en este paréntesis. Negativo u', negativo 2, seno de 2x. Bien, aquí apliqué la regla de la cadena. El de abajo por la derivada del de arriba, x por, ¿quién es la derivada de coseno de x? Pues la coseno de u, su derivada, la derivada del coseno de u es negativo u' por el seno de u. ¿Bien? ¿Bien? O como hice ahorita, cuando usted tiene una expresión en términos de coseno de u, su derivada es negativo u' seno de u. Bien, así está un poco más legible. Así que este es denominador por la derivada del numerador menos numerador coseno de 2x por la derivada del denominador, es decir, la derivada de x, 1, dividido entre el cuadrado del denominador, x cuadrado. Bien, así que vamos a ver, vamos a tomar un poco a la izquierda para que nos dé el espacio. X por menos 2 x seno de 2x menos coseno de 2x dividido entre x cuadrado. Bien, ¿qué más podemos hacer? Bueno, ya está en su forma más simple, no hay nada en común. Esta expresión no afecta para nada esta otra expresión, no se multiplica, ¿sí? Esto está multiplicando a todo el resultado.
vean este negativo y esta recta, yo me sentiría tentado a sacar negativo 1 factor común, ¿y por qué no hacerlo? Así que pongo un negativo a la misma altura que la barra de la fracción y le cambio este negativo a positivo, es decir, omito el signo, y este menos lo cambio a más. Por lo tanto, obtengo 2x seno de x más el me disculpan, seno de 2x, 2x seno de 2x más coseno de 2x más coseno de 2x dividido entre x cuadrado. Y así está más simple. ¿Okay? Delimito cuál es la respuesta, porque aquí está en su forma más simple. Por una serie de pasos ya tengo que explicar en qué momento culminé. ¿Bien? Así que una buena forma es sacar ese negativo factor común y decir que f' de x igual a negativo y en el numerador 2x seno de 2x más coseno de 2x dividido entre x cuadrado y ya está en su forma más simple. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Bien. ¿Qué tal si hacemos entonces el 10 que involucra a la secante? ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio que involucra a la secante. Vamos a hacer un ejercicio que involucre a la secante, ¿ok? Bien, vamos a ver cómo lee el ejercicio. El ejercicio lee f de x igual a la secante de 8x a la 3 más 1. F de x es igual a la secante de 8x a la 3 más 1. Bien, claramente no tenemos derivada de una multiplicación ni derivada de una división. Eso simplifica mucho. Pero sí tenemos la regla de la cadena porque esto es una expresión elaborada. Así que u es igual a 8x a la 3 más 1, mientras que u' es su derivada 24, 3 por 8, 24, x a la 2. La derivada de 1 es 0 porque es una constante. Y nosotros estamos ante un ejercicio del tipo secante de u, donde su derivada, ¿sí? Su derivada, la derivada de la secante es secante tangente. Dado que usamos la regla de la cadena, esto es u', secante de u, tangente de u. Bien. U', secante de u, tangente de u. Así que estamos listos para determinar la derivada. F' de x es igual a u', 24x cuadrado por la secante de u, exactamente el ejercicio original. Todo esto es el segundo paso. Secante de paréntesis 8x a la 3 más 1 por la tangente de esa misma expresión. La tangente de 8x a la 3 más 1. ¿Bien? En un solo paso determinamos la derivada de esta función. ¿Bien? ¿Alguna pregunta o duda con el ejercicio 10? El ejercicio 11 involucra a la cotangente. Vamos a hacer el ejercicio 11. Bien, vamos a hacer el ejercicio 11. Bien. El ejercicio 11 lee así. F de x es igual a la cotangente de 8x cuadrado. F de x es igual a la cotangente de 8x cuadrado. Bien, escribí paréntesis, pero no es necesario. Simplemente los puedo utilizar. Puedo utilizar paréntesis, pero no es necesario.
¿Quién es U? U es igual a 8x cuadrado. ¿Quién es U'? La derivada de 8x cuadrado. 2 por 8, 16. Le resto 1 al exponente, 16x. Estamos ante una función trigonométrica que empieza con C, su derivada tiene signo negativo. Así que si esta es una expresión en la forma cotangente de U, yo entiendo que su derivada debe ser negativo U' multiplicado, vamos a ver en caso de la cotangente de U, la derivada de la cotangente es negativo cosecante cuadrado. ¿Bien? Así que, repasando el concepto de la cotangente de U, vamos a explicar nuevamente. Cuando usted tiene una expresión en la forma cotangente de U, su derivada, primero, tiene signo negativo. Segundo, la regla de la cadena me obliga a usar U'. Y tercero, la derivada, el resto es, de la cotangente es cosecante cuadrada. Bien, la derivada de la cotangente es negativo cosecante cuadrado, pero ya lo usé aquí. Negativo U', cosecante cuadrado de U. Cosecante al cuadrado de U. Bien, así que tenemos todo lo necesario para determinar la derivada de esta función. F' de x es igual al opuesto de U', negativo 16x, multiplicado por la cosecante al cuadrado de la expresión original 8x a la 2. Bien. El 8x a la 2 puede o no necesariamente utilizar paréntesis. Usted puede colocarlo entre paréntesis o no hacerlo. Bien, no es necesario ponerlo. Ahora, si es una expresión de varios términos, tiene que ponerle paréntesis. Pero el colocarle paréntesis no va a ser penalizado. Bien, no va a ser penalizado por usar paréntesis. ¿Ok? Así que negativo 16x multiplicado por la cosecante al cuadrado de 8x a la 2. Ahí tenemos la derivada de esta función que involucra a la cotangente. Bien. Veamos un ejercicio que involucre la derivada de una multiplicación y este ejercicio le vamos a llamar el ejercicio número 12. Vamos a realizar el ejercicio número 12. Bien. Veamos el ejercicio número 12. El ejercicio número 12 es una multiplicación. Es f de x es igual a, vamos a ver, el ejercicio dice f de x es igual a seno de x por tangente de x. F de x es igual a seno de x por tangente de x. ¿Bien? ¿Es necesario usar la regla de la cadena en este ejercicio? La respuesta es no, porque seno de x y tangente de x, el ángulo está en su forma más simple, no es necesario. Si lo hiciéramos, como quiera, obtendríamos el ejercicio correcto. Así que emplear la sustitución de U y U' no es necesario en este ejercicio. Sí es necesario, no obstante, realizar la derivada de una multiplicación. Tengo dos factores, seno de x, tangente de x. La derivada es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Así que f' de x es igual al primero, seno de x, por la derivada del segundo. ¿Quién es la derivada de la tangente? La derivada de la tangente, si buscan en sus anotaciones, es secante cuadrada de x. Así que el primero, seno de x, por la derivada de la tangente de x, secante cuadrada de x, más el segundo, tangente de x, por la derivada del primero. ¿Quién es la derivada del seno de x? Coseno de x. Bien, así que podemos verificar. Aquí dice el primero por la derivada del segundo, la derivada de la tangente de la secante cuadrada, más el segundo por la derivada del primero, la derivada de seno de x, coseno de x. Recuerden, no utilizamos U' porque no es necesario aplicar la regla de la cadena aquí. Si lo hiciéramos, no habría problema. Simplemente tendría que multiplicar, en el caso de la secante cuadrada de x, multiplicarla por 1, que es la derivada de x. Y en el caso
de la derivada del seno de x, habríamos dicho coseno de x multiplicado por 1, de tal forma que nos quedaremos igual. Bien, así que esto es igual a, veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. Seno de x multiplicada por secante cuadrada de x. Bien. Más tangente. Veamos qué ocurre aquí. Vamos a dejar la primera expresión como está. Seno de x. La podemos dejar expresada así como la vemos. Por secante cuadrada de x. Pero nota el segundo lo que ocurre. Todos debemos recordar que la tangente de x es igual a seno de x entre coseno de x. Bien, según recordamos en trigonometría, en cursos de precálculo, tangente de x es igual a seno de x entre coseno de x. Por lo tanto, esta tangente de x la vamos a cambiar por seno de x dividido entre coseno de x. Esta expresión, esta fracción es exactamente tangente. Así que el coseno de x va aquí. Coseno de x. Y usted puede notar que la razón por la que expandimos esta expresión como la fracción es para cancelar coseno de x en el denominador con el del numerador. ¿Y qué obtenemos? Esto es igual a seno de x multiplicado por la secante cuadrada de x más seno de x. ¿Para qué me ayudó a cancelar? Bueno, estoy simplificando la expresión y observo que hay una suma donde en ambos términos hay un seno de x. Puedo determinar o puedo decidir sacar seno de x factor común. Así que, ¿qué tal si decimos que esto es igual a seno de x multiplicado? Estamos factorizando mediante el método de factor común. Secante cuadrada de x más 1. Bien. Si usted multiplica seno de x por secante cuadrada de x, vuelve a darle esta expresión. Más seno de x por 1, seno de x. Así que esta es la forma más simple de expresar la derivada de esta función. ¿Pregunta o duda referente a este ejercicio? Bien. Veamos el ejercicio 13 que involucra la regla de la cadena y la función del seno de u. Vamos a realizar el ejercicio número 13. Vamos a ver el ejercicio número 13. Bien. El ejercicio número 13 lee así. F de x es igual al seno de 3x cuadrado más 5. F de x es igual al seno de 3x cuadrado más 5. Nuevamente, ya que el ángulo está formado por múltiples términos, sé que son varios términos porque están separados por una suma, como hubiese pasado con una recta. Así que aquí es necesario expresarlo en términos de paréntesis. Así que u es igual a 3x cuadrado más 5. Recuerden que aquí tenemos que usar la regla de la cadena sí o sí. U es igual a 3x cuadrado más 5. ¿Quién es u'? La derivada de esa expresión, 6x. Bien. Cuando usted tiene una expresión en la forma seno de u, su derivada va a estar de la siguiente forma. U' por el coseno de u. U' por el coseno de u. Bien. U' por el coseno de u. Así que tenemos todo lo necesario para determinar la derivada. F' de x es igual a u', 6x por el coseno de la expresión original. El coseno de paréntesis 3x cuadrado más 5. Como ya les he dicho, si usted utiliza la regla tal y como yo se la expresé al inicio de clase en la tabla,
usted va a poder determinar la derivada en un solo paso. ¿Bien? Así que con eso hemos podido determinar la derivada de esta función que involucra el seno de u utilizando la regla de la cadena. Hagamos algo similar con el coseno para el ejercicio número 14. Hagamos el ejercicio número 14. Hagamos el ejercicio número 14 que involucra al coseno. El ejercicio número 14, bien, que involucra al coseno. Coseno de 9x a la 3 más 2. F de x es igual al coseno de 9x a la 3 más 2. Nota, necesito regla de la cadena para poder determinar la derivada. Necesito conocer quién es u. U es igual a 9x a la 3 más 2. ¿Quién es u'? La derivada de u. 27x a la 2. ¿Y qué otra cosa necesito saber? Que cuando una función esté en términos de coseno de u, su derivada, primero, tiene que tener signo negativo. Segundo, al utilizar la regla de cadena, tiene que haber un u'. Y tercero, la derivada del coseno es el seno, seno de u. U' por seno de u. Negativo u' por seno de u es la fórmula para determinar la derivada del coseno de u. Bien, así que tenemos lo necesario para determinar la derivada. F' de x es igual a u' con signo negativo menos 27x cuadrado multiplicado por el seno de la expresión original, por el seno de u, por el seno de 9x a la 3 más 2. Bien. Nuevamente, en un solo paso determinamos la derivada de una función. Bien. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Qué tal si hacemos el ejercicio número 15 que involucra la tangente? El ejercicio número 15 involucra la tangente, así como la regla de la cadena. ¿Sí? Vamos a ver el ejercicio número 15. F de x es igual a la tangente. F de x es igual a la tangente de una expresión elaborada. Ya saben que vamos a utilizar la regla de la cadena. La tangente de 2x a la 3 más x a la 2. 2x a la 3 más x a la 2. Necesitamos la regla de la cadena. Así que, ¿quién es u? U para este ejercicio es 2x a la 3 más x a la 2. ¿Quién es u'? U' es igual a la derivada de u, 6x a la 2 más 2x. Nota que u' tiene dos términos. ¿Bien? Deme un segundito. Así que volvemos con la explicación de u. ¿Bien? Vamos a ver. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver. U para este ejercicio es 2x a la 3 más x a la 2. U' es igual a 6x a la 2 más 2x. Noten que u' está formado por dos términos. Por lo tanto, necesito paréntesis. Y lo tercero que debo conocer es cuando una función está en términos de tangente de u, su derivada corresponde a u' por secante cuadrada de u.
¿Ok? La derivada de la tangente está relacionada con la secante cuadrada. Así que la derivada de la tangente de u es u' secante cuadrada de u. Tenemos todo lo necesario, vamos a determinar la derivada. F' de x es igual a... ¿Quién es u'? Abro paréntesis, son dos términos, x cuadrado más 2x. ¿Multiplicado por quién? Por la secante al cuadrado de la expresión original de u de 2x a la 3 más x a la 2. Nuevamente, en un solo paso se determina la derivada de una función trigonométrica utilizando la regla de la cadena, siempre y cuando utilicen las reglas que les establecí al comienzo de la clase de hoy. Bien, verifiquen en sus anotaciones, no haya errores, verifiquen si tienen alguna pregunta. Vamos para el ejercicio 16 que involucra la cosecante. El ejercicio 16 involucra a la cosecante. Bien. Vamos para el ejercicio 16. F de x es igual a cosecante de una expresión elaborada. Cosecante de 6x a la 2 más 3x. De 6x a la 2 más 3x. Nuevamente, regla de la cadena. Es una expresión elaborada. ¿Quién es u? U es igual a 6x cuadrado más 3x. ¿Quién es u'? U' es 12x más 3, la derivada de u. ¿Qué otra cosa necesito saber? La expresión en la forma cosecante de u tiene una derivada con las siguientes características. Primero, tiene que tener signo negativo. Segundo, si utiliza la regla de la cadena, necesitamos colocar u'. Bien. Y la derivada de la cosecante es negativo cosecante cotangente. Ya tenemos el negativo cosecante cotangente. Así que u' por la cosecante de u por la cotangente de u. Bien. ¿Quién es la derivada entonces? La derivada de esta expresión es igual a negativo u', negativo paréntesis 12x más 3, multiplicado por la cosecante de u, que no es otra cosa que el ejercicio original. Fíjense que el ejercicio original es parte de la derivada. Multiplicado por la cosecante de 6x a la 2 más 3x. Multiplicado por quién? Por la cotangente de u, por la cotangente de esa misma expresión, por la cotangente del mismo ángulo, 6x cuadrado más 3x. Bien. Un solo paso se determinó la derivada de esta función trigonométrica que involucró regla de la cadena. Bien. ¿Alguna pregunta con el ejercicio 16? Así que la derivada f' de x igual al opuesto de 2x más 3 por la cosecante de 6x cuadrado más 3x por la cotangente de 6x cuadrado más 3x. Vamos a ver si hacemos el ejercicio 17. El ejercicio 17 involucra a la secante. Vamos a hacer un ejercicio que involucre a la secante de u. Hagamos el ejercicio 17, que lee de la siguiente forma. F de x igual a secante de x a la 3 menos 7x a la 2. X a la 3 menos 7x a la 2. Bien, f de x igual a la secante. Bien, a la secante de x a la 3 menos 7x a la 2. De x a la 3 menos 7x a la 2. U es igual a x a la 3
menos 7x a la 2. U' es igual a 3x a la 2 menos 14x. Nuevamente noten que U' tiene dos términos, necesito utilizar paréntesis. ¿Y qué tercero? ¿Qué es lo tercero que necesito conocer? Que las expresiones en la forma de secante de U tienen como derivada ¿qué? Bueno, regla de la cadena, necesitamos U' por secante de U por tangente de U. Bien, la derivada de la secante es secante tangente. Así que la derivada de la secante de U es U', secante de U, tangente de U. ¿Quién es la derivada de nuestra función? F' de X es igual a U', abrimos paréntesis, 3x cuadrado menos 14x, bien, multiplicado por ¿quién? La secante de U. Secante de U es exactamente esta parte del ejercicio. En eso se parece a la cosecante. Secante de X a la 3 menos 7x a la 2 por la tangente de X a la 3 menos 7x a la 2. ¿Bien? Por la tangente de X a la 3 menos 7x a la 2. Bien. ¿Alguna pregunta con ese ejercicio? Vamos a ver. Hagamos el 18. ¿Qué involucra a la cotangente? Y con este terminamos. El 18 involucra a la cotangente. F de X es igual a cotangente. F de X igual a la cotangente de una expresión F de X igual a la cotangente de 4x a la 3 menos 2x a la 2. De 4x a la 3 menos 2x a la 2. ¿Bien? ¿Quién es U'? Esta expresión encerrada. Perdón, U es esa expresión encerrada. U' es su derivada. U es igual a 4x a la 3 menos 2x a la 2. U es igual a 4x a la 3 menos 2x a la 2. U' es la derivada de esa expresión. 12x cuadrado menos 4x. Bien. U' es 12x cuadrado menos 4x. ¿Qué sabemos de la cotangente? Una expresión en la forma cotangente de U tiene como derivada, primero, un negativo. Segundo, por regla de la cadena, U'. Y tercero, la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. Ya tenemos el menos cosecante cuadrada. ¿De quién? De U. Bien. Así que la derivada de la cotangente de U es negativo U', cosecante cuadrada de U. La derivada de esta función es igual a negativo U', negativo paréntesis, 12x a la 2 menos 4x multiplicado por la cosecante cuadrada de la expresión original, 4x a la 3 menos 2x a la 2. Bien. Nuevamente, utilice las reglas que yo le proveo y va a poder realizar la derivada de una función trigonométrica utilizando la regla de la cadena en un solo paso. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pues gracias por su asistencia y participación. Que pasen excelente tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas.